Tras liberarlo en la Corte de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico, con el lavado de dinero, el general Salvador Cienfuegos ha regresado a territorio mexicano. El presidente López Obrador ha señalado que la cooperación con autoridades americanas se mantiene siempre y cuando se cumplan los acuerdos. Karina Garza tiene información. Karina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ya se encuentra en territorio mexicano el general Salvador Cienfuegos, quien llegó ayer por la noche al aeropuerto de Toluca, donde la Fiscalía General de la República le notificó que hay una investigación en su contra basada en toda la documentación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió a las autoridades mexicanas por este caso en el que se le investigaba en la Corte Americana. Después de esto, el general se retiró del aeropuerto para convivir con su familia y seguir su vida normal. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que el Código Penal militar es muy estricto y puntualiza que los elementos del ejército que tengan algún vínculo y se compruebe con el narcotráfico podrían ser sentenciados hasta por 30 años de prisión, pero dejó en claro que primero tendrán que hacerse las investigaciones para comprobar que el general incurrió en alguno de los delitos que le imputaban en el gobierno americano. También señaló y descartó que el gobierno mexicano haya amenazado a las autoridades de Estados Unidos con expulsar a todos los agentes de la DEA que realizan investigación en el país. No amenazamos nosotros de expulsión a los agentes. Dijimos, queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación. Y esos acuerdos de cooperación tienen un sustento cuando se trata de autoridades honorables. Ese sustento es la confianza. Eso fue todo. El canciller mexicano Marcelo Ebrard detalló que esta negociación con las autoridades americanas para que regresara el general al país se fincó precisamente en la violación de un acuerdo de cooperación de seguridad que data desde el año de 1992 y que señala que todas las agencias extranjeras que realicen algún tipo de investigación en México deben compartir información, mensajes, indagatorias e investigaciones para mantener ese acuerdo de colaboración. Esto hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos, o entonces nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque ¿quién lo puso en duda? ¿Nosotros? ¿No? ¿Sale? Entonces, cierro. Lo que México hizo fue plantear esto exacto como lo estoy diciendo y con todo respeto. Y debo reconocer que el fiscal general se dio cuenta que así es, México tiene razón, le asiste la razón y el derecho. Ahora, ¿quién va a determinar si el general Cienfuegos o quienes resulten en esta investigación son culpables? ¿Y quién los va a sentenciar en su caso? Pues la autoridad mexicana. En entrevista para NTN 24, la experta en temas de seguridad, Eunice Rendón, esto representa un logro para el gobierno mexicano y demuestra el poder de las Fuerzas Armadas en México. Lo que él siempre criticó, las noticias falsas para obtener un beneficio político individual. Como no lo tuvo y como tampoco había manera de poder sostener esta acusación en Estados Unidos, prefirió no desistirse o hacer el desistimiento de esta acusación y esta persona no fue extraditado, fue repatriado, que son dos cosas distintas. Mientras que para Max Morales, también analista en temas judiciales y seguridad nacional en el país, el caso del exsecretario de la Defensa Nacional resultó ser un montaje por parte del presidente de Estados Unidos para tomar ventaja en la elección. Creo que va a ser un logro para ellos. En cuanto a la opinión pública, pues hemos visto de todo, ¿no? Al final creo que va a estar dividida la opinión, sí va a haber muchos expertos que están hablando sobre pues el poder y la
que tiene el ejército, que se nota con esta acción y esta negociación en donde el gobierno mexicano sí hizo ver su fuerza, ¿no?, para poder regresar al general Cienfuegos, a diferencia de otros asuntos en donde no ha habido una presión similar. Desde México, para NTN 24, Karina Garza Ochoa, muy buenas tardes. Gracias, Karina, gracias por la información. Y en esta parte del programa quiero saludar a Ana María Salazar, internacionalista, funcionaria de la Casa Blanca y del Pentágono durante el gobierno de Clinton. Ana María, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Ana María. Estados Unidos colocó como prioridad la relación entre ambos países y no la justicia estadounidense. Por lo menos en el memorándum que se le presentó al juez para justificar por qué se estaba desestimando los cargos en contra del general Cienfuegos, a pesar de que había una acusación formal, y se asume que había suficientes pruebas para poder apoyar a esa acusación formal inicial. Lo dice claramente y la legislación estadounidense lo permite por razones de seguridad nacional y por la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y el país aliado, porque hay que decirlo también, México tiene que ser uno de los países en donde Estados Unidos debe de tener la relación más cercana, simple y llanamente por el tema de una de las fronteras más largas que hay entre dos países en el mundo. Eso es lo que dice exactamente el memorándum. Ahora, todo lo demás ya empieza a entrar especulaciones, o sea, de que fue un montaje para que le ayudara a Donald Trump. Yo te puedo decir que a nadie en Estados Unidos, particularmente por el proceso electoral, la verdad, el tema del general Cienfuegos pintó, se escribió o se publicó como un tema electoral. De hecho, México... El tema de México en sí, a pesar de que hay grandes temas que podrían haberse vuelto como parte del debate electoral, no estuvo presente durante este proceso. Entonces yo pondría a un lado algunas de las especulaciones. El tema de la relación bilateral y el tema de qué sucede ahora con el general Cienfuegos y la cooperación entre Estados Unidos, sí creo que merece una interesante conversación, porque en enero o febrero, la nueva administración del presidente electo Joe Biden van a tener que sentarse con el gobierno de México y decir, ok, ¿cuál es el estatus de la relación de México y Estados Unidos en materia de persecución, no solamente de grupos del crimen organizado, sino otros aspectos de la relación bilateral en temas de seguridad nacional? Y en este momento, el que tiene la batuta en esa relación va a ser el ejército mexicano. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano ha tomado el liderazgo con la desaparición de la policía civil y ahora la creación de una Guardia Nacional que está bajo el control del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas. Entonces la batuta en esa relación ya no son la Policía Federal, ya no son civiles, sino el ejército mexicano. Entonces, esta detención del general Cienfuegos, que desde la óptica del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, fue injusta porque en verdad sí creen que es inocente de los cargos, pues seguramente había creado un distanciamiento, yo diría hasta catastrófico, para la relación en materia de seguridad nacional. Claro, y habrá que, digamos, con el nuevo gobierno replantearla, reevaluarla, y me imagino que habrá quien pregunte de parte de Estados Unidos, igual que pasó con Cienfuegos, cómo va el proceso, qué pasó allí. Pero hay varias cosas, Ana María, sobre la mesa. Lo primero es, ¿por qué el gobierno de López Obrador le pone tanto empeño a este caso? ¿Por qué pone tanta presión? Es decir, ¿tan importante es para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la relación con el ejército, que cree ciertamente que Salvador Cienfuegos es inocente? A ver, más allá de la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el ejército mexicano, para cualquier país que te detengan tu secretario de defensa, es catastrófico, y que lo persigan penalmente en otro país es catastrófico. Yo creo que es una de las detenciones de más alto nivel. Claramente
bueno, también se detuvo el secretario de Seguridad Pública hace un año, pero son detenciones que en cierta forma pone hasta en vilo, si quieres tú, la seguridad nacional de cualquier país. O sea, Estados Unidos jamás permitiría que le detuvieran a su secretario de Defensa, y yo creo que tampoco Colombia. Cuando se hizo una investigación contra Botero, el secretario de Defensa en Colombia, esa investigación se hizo en Colombia, no se hizo en Estados Unidos. Tal vez hubo pruebas en ese momento que se aportó, pero en este caso, el detener un secretario de Defensa, quien es probablemente el responsable más importante de un país en materia de seguridad nacional, es absolutamente catastrófico, más allá de las acusaciones que podría haber en contra de esa persona o no. Y siendo tan importante, tan neurálgico, y habiendo una colaboración entre autoridades de México y Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no compartió, lo decía el canciller Ebrard el día de ayer, que hasta hace unos días solamente habían recibido el legajo que formaba parte de este dossier de acusación contra el general Cienfuegos? O esto formaba parte de la estrategia de Estados Unidos, no compartirlo. Pero es algo de lo que se queja México. No, y uno entiende la queja, pero también hay que verlo desde la óptica de los fiscales que estaban manejando este proceso, en donde la persecución en contra de individuos, particularmente individuos que de una forma u otra estuvieron vinculados a un gobierno, se va a mantener en secreto. Hay una secrecía por parte de los mismos, de estos indictments que surgen de un gran jurado, en donde se exige una secrecía, porque se sabía perfectamente, y de nuevo, esto no solamente es México, es alrededor del mundo. Se sabe perfectamente que si se iniciara un proceso de intercambio de pruebas, particularmente con este gobierno, porque las estructuras de seguridad nacional se han sido reformadas de pies a cabeza, o sea, con la desaparición de la Policía Federal, con la independencia que hay entre la Fiscalía General y el gobierno. O sea, las posibilidades de que se filtrara la información eran altísimos. O sea, esta desconfianza, yo te diría, es natural, y de nuevo no debe de sorprender que este tipo de desconfianza se mantendría no solamente en este tipo de casos, sino en cualquier caso que estén involucrados individuos de ese nivel. Claro. Yo te diría que estén involucrados hasta personas, narcotraficantes, el Chapo Guzmán, todos estos casos de una forma u otra se inician en Estados Unidos, y llega un momento en donde en una forma muy estratégica se ve que si se comparte o no la información. Claro. Generalmente la información no se va a compartir si hay la posibilidad de que un individuo viaje a los Estados Unidos, donde es más fácil detenerlo. Claro. Claro. Ahora, Ana María, se habla de una investigación de una década. Se habla de unas pruebas sólidas en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué del otro lado, en México, hay sectores que hablan de confianza en este funcionario de más de 54 años al servicio público? Hay personas convencidas de su inocencia. ¿Qué va a pasar con esta investigación? Es decir, ¿tú crees que hay una investigación seria por parte de Estados Unidos, que realmente Cienfuegos puede estar involucrado o no? Mira, en el caso de Estados Unidos, claramente hubo suficiente pruebas para que un gran jurado decretara una orden de captura, una orden de detención. Ahora, ¿esas pruebas podrían ser suficientes para condenarlo en Estados Unidos? No se sabe, y una de las especulaciones que hay es que había una preocupación de que una vez que se analizaron las pruebas por parte del Departamento de Justicia, porque hay que también decir que hay mucha independencia entre fiscales a los diferentes niveles, pero una vez que se hizo una evaluación ya por los, entre comillas, los adultos o los responsables, no solamente la relación bilateral, pero los que tienen que hacer decisiones en temas de seguridad nacional, tal vez llegaron a la conclusión que a lo mejor no había el apoyo o las pruebas suficientes
para poder condenarlo, particularmente si no se pudiera tener la cooperación de México en obtener pruebas desde México, porque estas pruebas que se tienen no necesariamente son pruebas que se obtuvieron desde México, tiene que ver con un tema de Blackberries y interceptaciones electrónicas, pero en fin, si eso era lo único que había y no había forma de, o sin los testigos que podrían apoyar en esta investigación, tal vez, es que no lo sabemos porque no tenemos acceso a las pruebas, no era lo suficiente para condenarlo. Se supone que toda esta información se está proporcionando al fiscal general de la Nación, que tendrá que ver y entender qué van a hacer con estas pruebas y si van a poder o van a querer adicionar información para poder ya sea condenarlo o básicamente, o sea, buscar un juicio o simple y llanamente decir pues que las pruebas no son suficientes para poder abrir una investigación penal. Entonces, esa es la gran duda que queda. ¿Qué es lo que hay de lo que se le acusa, ¿no? Y si se le acusa lavado de dinero, pues fácilmente se podría hacer una investigación y seguir sus cuentas, pero como no sabemos, eso creo que va a ser uno de los temas que se va a poder definir en los siguientes meses. Pero yo dudo, ¿verdad? Yo tengo mis dudas que se le vaya a condenar en México. Simple y llanamente porque mucha gente cree, particularmente desde las ópticas de las Fuerzas Armadas, de las personas que están involucradas en este tema, además de que él cooperó, el general Cienfuegos, en cierta forma fue parte de una estrategia de cooperación con Estados Unidos en su momento. Tienen dudas de que él estaría involucrado particularmente con un cártel relativamente pequeño y relativamente sin importancia. Exacto, eso es lo que dicen. Bueno, esto es, como decimos los periodistas, una noticia en desarrollo, habrá que seguirla de cerca, habrá que ver qué pasa con la investigación, si se apertura, si continúa, si es suficiente lo que hay, lo que se envió de Estados Unidos, en fin. Lo cierto es que el manto de duda quedará sobre el general Cienfuegos, sea culpable o sea inocente, siempre va a quedar señalado a partir de ahora. Ana María, un gusto tenerte, gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte saludo desde México. Gracias, igual para ti.